ahora acompañándonos. Para nosotros es un placer grande que cada día se van sumando, cada día hay más colegas, cada día hay más personas que también están acompañándonos en todo. Es un placer grande, chicos, y de nuestra parte, al contrario, gracias por sumarse, gracias por unirse. Bien, y vamos a estar mostrando muchas conferencias en este tiempo de este mes, todos los días lunes, excepto un martes que el doctor Neme también va a estar presente y varios profesionales a nivel local e internacional que cordialmente se prestan a este tiempo. Chicos, si ustedes tienen algunas dudas, preguntas igual al respecto, con gusto y grande, el doctor es un genio, es un capo. Con gusto también va a estar respondiendo las preguntas al finalizar de la charla. Bien, mi querido Doc, cuando usted quiera, el auditorio es todo suyo. Bueno, comparto pantalla. Adelante. Muy bien, ya vamos viendo que más colegas se van sumando. También mandamos un saludo a Andrés Torres. Andrés, un placer grande que estés también acompañándonos. Gracias por acompañarnos. También a mucha gente. Y también queremos saber de qué países nos están acompañando. Son varios países que nos están acompañando también y también estamos muy agradecidos por ello. Y al finalizar de la charla, con gusto, el doctor les va a estar respondiendo si hay algunas dudas, preguntas. También con mucho gusto, también nosotros vamos a poder responder algunas dudas, cuestionantes o también algunos aportes que podamos hacer. Mi querido Doc, adelante. Bueno, yo quiero hablarle hoy un poco del tema de los implantes inmediatos, específicamente en el sector estético, ¿verdad? En el sector anterior. Antes que nada, todos los que están del otro lado, ¿verdad? Acá yo les dejo mi dirección de mi cuenta profesional de Instagram, en donde me pueden ubicar si quieren hacer alguna consulta. Yo siempre estoy disponible y abierto al diálogo, a cualquier consulta que necesiten. Cualquier artículo a que yo le pueda proveer sin problema le puedo pasar. Y también ahí suelo mostrar muchos casos clínicos en donde suelo mostrar casos didácticos para que puedan aprender también y aprendamos todos juntos, ¿verdad? Bueno, entonces, para empezar a hablar de lo que son los implantes en el sector estético, implantes inmediatos, ¿verdad? Antes que nada necesitamos reconocer tres zonas que son fundamentales a la hora de hacer nuestros implantes inmediatos. ¿Qué entendemos por implantes inmediatos? Cuando vemos que una pieza dental ya está condenada, ¿sí? Ya el pronóstico muy desfavorable, entonces indicamos una exodoncia, una extracción, y no hay mejor manera que reponer esa pieza perdida con un implante, ¿verdad? Con un implante dental. Entonces, nosotros podemos hacer al momento de la extracción, y es lo ideal tratar de hacer si están dadas las condiciones, ¿verdad? Hay casos que no van a estar indicadas, pero en lo posible, dentro de las indicaciones, dentro de las posibilidades, lo ideal siempre es realizar un implante al mismo tiempo de la extracción en el sector estético para tratar de mantener lo más que se pueda esa estética, tanto esa armonía facial, esa estética rosa, ¿verdad? Que nosotros buscamos mantener. Entonces, a la hora de hacer nuestros implantes inmediatos, nosotros tenemos que reconocer tres zonas. Primero, la zona quirúrgica, donde vamos a trabajar, donde tenemos el hueso, el manejo de tejidos blandos. Y también tenemos una zona protésica y una zona intermedia, digamos, en donde tenemos que manejar el perfil de la prótesis, de la futura prótesis o de la prótesis provisoria que vamos a hacer al momento de la cirugía. Son zonas muy críticas que tenemos que saber manejar, ¿no? Para que tengamos éxito. Entonces vamos a tener tres pilares fundamentales para tener éxito en una cirugía de implante inmediato. Primero, el posicionamiento 3D de nuestro implante. Tiene que estar ubicado, no podemos fallar en la posición 3D de nuestro implante, ya sea ápico coronal, vestíbulo palatino o mesiodistal, si queremos tener unos resultados óptimos. Otro pilar fundamental es el manejo protético.
Tenemos que manejar la zona de transición, la zona crítica, el perfil crítico, perfil subcrítico, para poder mantener esa armonía, esa arquitectura gingival lo más posible a la natural. Entonces, tenemos que conocer algunos conceptos. Y también la reconstrucción de tejido, en el caso de que no haya tabla vestibular, en el caso de que haya una recesión gingival, tenemos que saber manejar también esa parte. Entonces, son pilares que hay que tener muy en cuenta a la hora de nuestros implantes inmediatos. Entonces, voy a hablarle primeramente de unos requisitos muy importantes que son prequirúrgicos y después vamos a extendernos totalmente sobre los requisitos quirúrgicos, lo que tenemos que manejar a la hora de la cirugía. Entonces, uno de los requisitos fundamentales hoy en día para hacer un implante inmediato en el sector estético es tener una tomografía con BIM. Es algo que vamos a ver enseguida porque tenemos que manejar bien esa tomografía. No podemos hoy en día no tener una tomografía porque corremos el riesgo de fallar en nuestro posicionamiento 3D del implante, que vimos que era uno de los pilares fundamentales. Tenemos que tener una buena planificación, podemos tener una planificación reversa, que es la que le llamamos, tenemos que tener ya en mente la prótesis para, en base a la prótesis, guiarnos nuestra cirugía, ¿sí? Tenemos que mentalizarnos, visualizar la futura prótesis para hacer la cirugía guiada protésicamente, para que esa prótesis quede lo mejor posible en el posicionamiento con respecto al implante. Tenemos que seleccionar el tamaño y el diseño adecuado de ese implante y también tenemos que analizar la posibilidad de hacer o no un injerto de tejido conectivo. Fundamentalmente para tratar de compensar esa pérdida de volumen vestibular que se va a producir indefectiblemente en esa zona una vez que hagamos el implante. Entonces, estos son 4 requisitos que yo veo que tenemos que tener en cuenta. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Vamos a ver enseguida. La combin, la tomografía que tenemos que tener, es importante porque este es un artículo del doctor Joseph Kahn que lo realizó allá por el 2011, en donde se clasifican a la posición de la raíz en el sentido vestíbulo o palatino, vestibular o palatino, en cuatro clases, ¿verdad? La clase 1, en donde la raíz está posicionada más hacia vestibular, dejando un hueso residual por palatino. Esta clase 1 es la clasificación que hay en mayor, digamos, mayor porcentaje, con más o menos el 80% de los casos. Luego viene la clase 2, en donde la distancia está más o menos equilibrada entre la tabla vestibular y la palatina. La clase 3, en donde ese hueso residual que aquí en la clase 1 teníamos por palatino, vamos a tener más hacia vestibular que hacia palatino. Pero esta clase 3 es muy, pero muy prácticamente imposible de encontrar, ¿verdad? Es menos, vamos a ver después el porcentaje, pero corresponde a menos del 1% en este estudio. Y en la clase 4, en donde prácticamente es un biotipo muy fino, una tabla muy delgada, prácticamente no tenemos ese hueso residual, ni siquiera en el ápice. Entonces, en esta clase 4, en donde personalmente recomiendo no hacer implantes inmediatos, puesto que no tenemos hueso suficiente para poder anclar en una posición correcta de ese implante. Pero lo que nosotros normalmente encontramos es la clase 1, ¿verdad? Donde tenemos este hueso residual hacia palatino, en donde nosotros generalmente fijamos nuestro implante. Entonces, ¿qué pasaba anteriormente, antes de este estudio? Todos los implantes en el sector posterior tomábamos como clase 1, porque eso era la mayoría de los casos, ¿verdad? Pero luego que surgió el estudio del doctor Kahn, pudimos evidenciar que no en todos los casos pasa eso. Entonces, si yo quiero, normalmente en esta clase 1, yo lo que hago es posicionar el implante hacia palatino, ¿verdad? No en el alveolo, sino tiene que estar ubicado en este hueso, dentro de este triangulito de hueso residual que tenemos. Entonces, lo tomábamos como que todos los casos eran así.
Pero ¿qué pasa si yo no tengo ese hueso residual y si yo no tengo una conding? Si yo quiero hacer lo mismo, la misma estrategia quirúrgica, voy a fallar porque voy a salir hacia palatino. Entonces voy a mandar mi implante o probablemente el lápiz va a salir hacia palatino. Entonces no va a estar no va a estar totalmente rodeado de huesos, ¿sí? Por eso es muy importante valorar con una tomografía y clasificar en una de estas 4 clases para, de acuerdo a eso, nosotros proceder al fresado quirúrgico. La planificación reversa tenemos que tener en mente la futura prótesis. Podemos hacer un encerado diagnóstico de las piezas a tratar, a extraer, y de acuerdo a eso tenemos que planificar que nuestra posición 3D de ese implante que esté hacia una zona hacia palatino, ¿verdad? Donde nos va a dar un buen posicionamiento para que esa prótesis sea lo más estética posible. Y el diseño de los implantes es muy importante a la hora de hacer también implantes por extracción. Tenemos varios tipos de diseño cónico, diseño cilíndrico, como en este caso, por ejemplo, en donde lo ideal es en un implante post extracción es siempre utilizar implantes cónicos que se adaptan más al formato del alveolo y que tengan esas roscas más cortantes, un poco más agresivas que el resto. Ahora, como esta, por ejemplo, un implante tipo cilíndrico con roscas no tan cortantes. Entonces, estas roscas son cortantes en el ápice, generalmente osteocompresiva también a medida que va hacia la plataforma. Eso hace que tenga una excelente estabilidad primaria estos tipos de implantes. Y actualmente también hay implantes con superficies tratadas hidrofílicas, ¿verdad? Que en teoría aceleran ese tiempo de osseointegración. Pero acá lo que más cuenta, lo más importante es el diseño del implante. Y tener en cuenta que ese implante no puede ser tan grueso, no puede ocupar todo ese alveolo, porque necesitamos dejar un espacio entre la plataforma del implante y la pared vestibular para poder tener espacio para realizar un correcto perfil de emergencia para la prótesis que le dé un sustento adecuado a los tejidos perimplantares también. Entonces son factores a tener en cuenta a la hora del prequirúrgico. Analizar la posibilidad de un injerto de tejido conectivo. Anteriormente, lo que se decía era que tenemos que analizar primero el biotipo gingival. Si es un biotipo gingival fino, tenemos que hacer un injerto de tejido conectivo para compensar esa retracción que va a haber. Sin embargo, anteriormente se pensaba que en un biotipo gingival grueso no hacía falta hacer un injerto de tejido conectivo, ya que hacer el tejido grueso era favorable para la estabilidad de esos tejidos a largo plazo. Pero actualmente en un estudio del 2017, realizado por Chapuis, Araujo y Busser, se concluyó que por más de que el paciente tenga un biotipo periodontal grueso, si tiene una tabla vestibular menor a 1 milímetro, de todas maneras va a sufrir una contracción de esos tejidos. Entonces, indefectiblemente, por más que tenga biotipo periodontal grueso, va a tener tendríamos que hacer un injerto de conectivo para que no hayan tantos cambios y que se pueda mantener a largo plazo esos tejidos lo más parecido posible al tejido original, sin perder mucho volumen por vestibular. Entonces acá tenemos otro estudio en donde nos dice que solamente el 10% de los pacientes tomados en este estudio tiene una tabla mayor a 1 milímetro, ¿sí? Entonces, prácticamente en un 90% de los casos podemos concluir de que tenemos que hacer necesariamente un injerto de tejido conectivo para compensar esa pérdida de volumen que va a sufrir indefectiblemente por más que rellenemos ese espacio, ese hueco, ese gap, perdón, entre el implante y la tabla vestibular. Igual va a sufrir
esa retracción de esos tejidos. Entonces, es muy difícil encontrar, prácticamente yo le tomo a todos los pacientes como, solo con una Convin también podemos analizar el grueso, digamos, de la tabla vestibular, el espesor. Entonces, prácticamente en un 90% de los casos está recomendado complementar la cirugía con un injerto de tejido conectivo para tener estética rosa fundamentalmente. Entonces, lo que buscamos con el injerto de tejido conectivo es mantener esos tejidos periimplantares, mantener igual al diente homólogo, que con el tiempo, si no hacemos, esto va a perder volumen, algo que podemos ver desde esta vista oclusal, ¿verdad? Tal vez el paciente muchas veces no se dé cuenta porque es algo que va a pasar con el tiempo, pero nosotros si buscamos la excelencia, si buscamos el mejor tratamiento, que nadie pueda notar que es un implante, necesitamos, como vimos, en prácticamente más del 90% de los casos, vamos a tener que recurrir a un injerto de tejido conectivo justamente para mantener esta estética, esta armonía, este espesor de los tejidos periimplantares en el tiempo, ¿sí? Mantener las papilas en su lugar, mantener este volumen de tejido que es importante para nuestra estética rosa. Entonces, vamos a tener 5 requisitos también a la hora de la cirugía que tenemos que tener en cuenta. Y en base a estos 5 requisitos se va a basar nuestra charla de hoy también, ¿verdad? Entonces, vamos a ver primer requisito. Tenemos que tener una extracción mínimamente invasiva. Eso es algo que hoy en día ya no podemos hacer colgajos para hacer extracciones. Vamos a ver por qué enseguida. También el número 2, la posición ideal 3D del implante. Es algo súper fundamental, como vimos que era uno de los 3 pilares fundamentales también a la hora de los implantes inmediatos. El relleno del gap también es otro paso muy importante que tenemos que tener en cuenta. El injerto de tejido conectivo, como vimos recién en esos estudios, en donde prácticamente en más del 90% de los casos estamos obligados a hacer si es que queremos que compensar esa pérdida de volumen vestibular que va a ocurrir y que eso se mantenga estable en el tiempo. Y también tratar de mantener ese perfil de emergencia de la corona del diente original para que no migre nuestro margen gingival hacia apical o para coronal. Entonces tenemos que tener en cuenta eso a la hora de hacer la prótesis. Entonces vamos a ir viendo uno por uno estos ítems. Primero, la extracción mínimamente invasiva. Como podemos ver, en este caso, yo actualmente estoy utilizando para hacer una cinemotomía, digamos, ya no cinemoto, no, sino microláminas de bisturí para hacer lo más perfecto posible, que no hayan desgarros. Valernos de periótomos, tratar de usar periótomos, ¿sí? Tiene toda una técnica también para usar, no tenemos que hacer palanca con el periótomo. Tratar de no usar hacia la tabla vestibular, que sabemos que es la parte más fina, el hueso es muy fino, para justamente no lesionar, para preservar esa tabla vestibular. Entonces podemos utilizar extractores radiculares para hacer número uno, no hacer colgajo y tratar de que esa extracción sea lo menos traumática, lo menos invasiva posible, de tal manera que se puedan preservar al máximo esos tejidos. Porque ya sabemos qué pasa si hacemos una extracción muy traumática y rompemos o lesionamos esa tabla vestibular, va a tener consecuencias para la estética fundamentalmente. Entonces, lo que hacemos es utilizar extractores radiculares, como podemos ver en la imagen. Este, por ejemplo, es un tipo de extractor radicular con un sistema de polea que se fija a la raíz y penetra en el conducto radicular, y con la polea uno tiene una rosca al otro lado donde va girando para ir extrayendo el diente lentamente.
Bueno, se me trancó un poquitito. Entonces, a la hora de hacer esa extracción, lo primero que tenemos que determinar es si la tabla está íntegra, si la tabla tiene un defecto, ese defecto puede ser estrecho y corto o puede ser estrecho y largo, que son defectos favorables, ¿sí? Y el defecto también puede ser ancho y profundo o ancho y corto. Son defectos ya desfavorables. También defecto palatino. Si tenemos un defecto de la tabla palatina, no tenemos ápice, es también una contraindicación de un implante inmediato. Ahora, hay que analizar la integridad del alveolo. ¿Cómo yo puedo hacer eso sin abrir colgajo? Puedo colocar aquí una sonda, un instrumental. Si yo veo que se apasta, se hunde un poquitito, entonces sé que ahí no tengo tabla. ¿Qué entonces tengo que hacer? Tengo que evaluar qué tipo de defecto es. Si ese defecto es estrecho o es un defecto ancho. Entonces, los defectos estrechos son defectos favorables, en donde no necesitamos utilizar una membrana, por ejemplo, pero sí debemos de utilizar un biomaterial para injertar a la vez de la instalación de ese implante. Sin embargo, cuando yo tengo un defecto ancho, ya es un defecto crítico, donde yo voy a necesitar indefectiblemente usar una membrana que debe ser de reabsorción lenta. También sabemos que existe membrana de colágeno de reabsorción rápida, pero en este caso necesitamos que sea una de reabsorción lenta. ¿A qué me refiero con eso? Que tiene que tener por lo menos una reabsorción de más de 8 semanas para que se pueda mantener, para que puedan darle tiempo a esos osteoblastos, ¿sí? A migrar y formar hueso ahí y detener la migración de los fibroblastos, justamente que eso es lo que buscamos con eso. Entonces, vamos a ver un poquito cada uno de estos defectos. Si mi tabla está íntegra, yo lo que debo hacer es colocar el implante en la posición tridimensional adecuada. Siempre tengo que dejar un espacio, siempre tiene que ir hacia palatino y yo debo dejar un espacio de por lo menos 2 a 3 milímetros hasta la tabla vestibular. No puedo colocar mi plataforma muy cerca de la tabla vestibular porque eso va a hacer que se retraiga, que migre mi margen gingival hacia apical. Entonces no va a quedar igual al diente vecino, voy a tener una corona más larga. Entonces por eso tampoco puedo poner un implante muy ancho, por lo menos yo actualmente lo máximo que uso en el sector estético es de 3.7. Cuando hablamos, por ejemplo, de un central, si hablamos de un lateral, ya vamos a implantes más finos inclusive, justamente para que nosotros dejemos ese espacio que debe ser rellenado con un biomaterial y la plataforma esté alejada de este margen gingival. Entonces, este es un defecto, pero no hay defecto, no tiene defecto la tabla, está íntegra. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un relleno de ese gap, de este espacio, con un biomaterial. ¿Sí? Este puede ser un biomaterial. Yo normalmente actualmente estoy usando mucho BIOS, un injerto bovino. También lo mezclo con factores de crecimiento. Uso mucho stick bone para hacer estas regeneraciones, estos injertos. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un defecto estrecho y profundo o un defecto estrecho y corto? Sigue siendo defectos no críticos. Este es un caso mío, ¿verdad? En donde yo hice la extracción, pero abrí un colgajo porque necesitaba limpiar bien. Entonces, veo que el defecto es profundo, ¿verdad? Pero hasta ahí yo le considero que es estrecho. Entonces, en este caso sigue siendo un defecto favorable. Lo que yo hice en este caso fue usar un biomaterial y no utilicé membrana. A los 6 meses vuelvo a reentrar para colocar el cicatrizador. Entonces yo encuentro que tengo hueso neoformado. Entonces
pude comprobar lo que estaba diciendo, ¿verdad? Que al ser un defecto estrecho, yo lo único que necesito es colocar un biomaterial en ese lugar. Pero cuando hablamos de defectos anchos, ya sean profundos o no tan profundos, ¿verdad? Ancho le llamamos cuando ya abarca más de un tercio de esta pared vestibular, desde mesial a distal de la raíz, ¿sí? Si es más que un tercio, entonces ya estamos ante un defecto ancho. Entonces estos tipos de defectos ya deben ser encarados de otra manera. Siempre buscamos no hacer incisiones, no hacer descargas, no hacer colgajos, pero hay casos en que yo hice, ¿verdad? Para ver exactamente lo que pasaba. Actualmente prácticamente ya no hago colgajos para hacer estos tipos de implantes inmediatos. Pero sí para tener algunas imágenes que yo pueda corroborar por mi propio ojo y con mi caso, ¿verdad? Lo que le estoy comentando. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos un defecto ancho? Ya sea corto o profundo, tratamos de no abrir colgajo y colocamos una membrana de colágeno de reabsorción lenta. Posteriormente, llenamos el gap con un biomaterial, ¿sí? Existe otro método que podemos hacer, ese sería el relleno del gap y membrana. Y también tenemos otra técnica que es la de RDI, ¿verdad? Restauración dento-alveolar inmediata. Enseguida vamos a ver esa técnica también. Entonces, los defectos de más de un tercio se consideran ya defectos anchos. Entonces, ahí ya debemos hacer relleno óseo y membrana de reabsorción lenta, o la técnica RDI. ¿En qué consiste la técnica RDI? Esta técnica consiste en hacer un injerto, tomar un injerto de tuberosidad con unos cinceles específicos, donde vamos a la tuberosidad y retiramos un injerto óseo autólogo del paciente, en donde posteriormente, una vez colocado el implante, fijamos cuando tenemos ese defecto ancho, hacemos por traba mecánica, por fricción va a trabar ese hueso autólogo. En este caso se colocó el pilar ya definitivo con una membrana de PRF para proteger todo lo que hicimos, ¿verdad? Entonces, también siguiendo la filosofía de one abutment at one time, en donde ya colocando el abutment definitivo y ya no sacamos ese abutment, ya no tocamos el abutment, también hay estudios que dicen que eso favorece mucho a la formación ósea alrededor de la plataforma del implante, más todavía en estos tipos de implantes de conexión cónica, ¿verdad? Con plataforma switch. Entonces, cuando yo vuelvo a este caso, a los 6 meses, tomo una radiografía, veo que inclusive el hueso se formó por encima de esa plataforma, lo que es fantástico, y viendo en una tomografía con BIM, puedo evaluar la neoformación. Esta zona era la del injerto óseo que trabamos justamente por fricción, injerto óseo autólogo tomado de la rama, tomado de la tuberosidad del maxilar. Esta es una imagen del mismo paciente, una vista oclusal en la tomografía, donde podemos observar que ese implante está completamente rodeado de hueso, donde teníamos ese defecto de la tabla vestibular. Entonces podemos concluir con este artículo, ¿verdad? Cuando no removemos ya lo colocamos al mismo tiempo el pilar y no lo removemos, entonces eso favorece a que el hueso se forme alrededor inclusive de la plataforma. Si este es el caso terminal. Probablemente faltó un poquito un injerto de tejido conectivo en este caso, pero ya el paciente, hay casos que también ya está conforme y ya no quiso someterse a una nueva cirugía. Entonces,
El ítem número 2 que tenemos que ver corresponde al posicionamiento 3D ideal de ese implante. Entonces, ¿cómo vamos a lograr ese posicionamiento 3D? Primero, como vimos hace rato, tenemos que tener una tomografía con DIM para ver dentro de qué clasificación de CAN se encuentra nuestro paciente. Tenemos que hacer un fresado, tenemos que hacer una rectificación del alveolo natural para crear un alveolo quirúrgico personalizado, que como vimos en la clase 1 de CAN, que es la que más hay con mayor frecuencia, ese implante va a estar hacia el alveolo quirúrgico, hacia palatino, ¿sí? Por lo menos tratar de sobrepasar 3 a 5 milímetros de ser posible, ¿verdad? El ápice para anclar para que ese ápice del implante esté totalmente rodeado de hueso, que tenga una fijación primaria óptima, dejar el implante 3 a 4 milímetros apical al margen gingival de la futura corona. En este sentido, tenemos que evaluar eso también. Eso va a hacer que los tejidos tengan espacio para mantenerse en el tiempo, haciendo un buen perfil de emergencia de la corona. Y dejar un espacio de 3 milímetros de la plataforma del implante hasta la tabla vestibular, lo que dijimos también hace rato. Por eso que no podemos poner un implante actualmente ya está contraindicado colocar implantes de 5 milímetros, 6 milímetros en el sector estético, porque eso va a repercutir a largo plazo, va a repercutir en nuestra estética, tanto rosa como la blanca. Entonces, si yo quiero colocar en un caso normal, como este, por ejemplo, donde siempre tengo que fijarme en este reborde residual, donde yo debo de fijar mi implante a la hora de hacer la extracción, y no seguir ese alveolo, salvo que sea una clasificación de CAN tipo 3, en donde, o 2, pero donde no tengo ese hueso residual y solamente tengo acá en apical, debo de seguir el ápice. Pero eso no es muy común. Entonces, lo que normalmente pasa es que vamos a hacer este protocolo, porque este es corresponde al más del 80% de los casos, este tipo de reborde residual aquí. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer mi fresado? Si yo hago un fresado convencional, tratando de ubicar ya con la fresa lanza, ¿verdad? El posicionamiento donde debe quedar mi implante, lo más probable es que me rebote la fresa en esa dirección. Entonces, lo que podemos hacer es meter desde vestibular más para palatino, entramos unos 3 milímetros más o menos aproximadamente, y ahí rectificamos hacia palatino. ¿Sí? Como se ve aquí, como entramos desde vestibular, y una vez que vamos penetrando con la fresa, vamos moviendo la cabeza del contraángulo más para palatino. Eso podemos observar, por ejemplo, en esta imagen, donde nuestra primera fresa va entrando unos milímetros con la cabeza del contraángulo desde más una posición orientada hacia vestibular, donde una vez que ingresamos unos milímetros, la cambiamos ya hacia palatino para dar el eje adecuado donde tiene que quedar nuestro implante. Eso, por ejemplo, cuando hacemos una cirugía guiada es más fácil de realizar, ya que la cirugía guiada vamos a tener una guía quirúrgica que va a estar diseñada a través de un software en donde vamos a tener un anillo que va a guiar exactamente a las fresas para que no se desvíen de su eje original, de donde debería de quedar el posicionamiento 3D ideal de nuestro implante. Entonces, si yo tengo la posibilidad de hacer cirugía guiada, en estos casos es muy práctico, es mucho más exacto, ¿verdad? De todas maneras, podemos, si no hacemos una cirugía guiada, tenemos que tener en cuenta esos detalles a la hora de hacer el fresado. Entonces, ¿cuál sería un posicionamiento ideal 3D versus no ideal? ¿Qué consecuencias podemos tener nosotros con estos casos? Si yo tengo un posicionamiento ideal, como vemos aquí, como ya vimos algunos parámetros, por ejemplo, el posicionamiento en sentido ápico coronal debe ser mayor o 3 a 4 milímetros superior al margen
de la futura corona. Acá tenemos que tener un espacio de 3 milímetros, dejar este espacio para rellenar y todo eso. Si nosotros cumplimos con todos esos requisitos, vamos a hacer que este margen gingival permanezca estable en el tiempo. Pero si nosotros colocamos el implante en una posición no ideal, por ejemplo, como esta ya está, esto puede pasar porque no rectificamos bien hacia palatino, o esta otra posición en donde vemos que la plataforma del implante ya está muy cerca de la pared vestibular, lo que va a pasar, la consecuencia que vamos a tener va a ser que esa encía, el margen gingival va a migrar hacia apical. Vamos a tener exposiciones de la plataforma del implante, cosa que no queremos, y esto es algo que ni siquiera con injerto de tejido conectivo vamos a poder solucionar. Entonces, lo ideal por eso es dejar, es un paso fundamental, algo, un pilar clave, el posicionamiento ideal 3D tiene que ser óptimo. Si yo encuentro un paciente con estas características del implante, lo único que queda es remover ese implante y hacer de nuevo el implante en una posición ideal adecuada. Entonces eso yo puedo ayudarme gracias a guías quirúrgicas que puede ser cirugía guiada, como vimos, podemos hacer guías analógicas de igual manera para tener el eje adecuado para ese implante, siempre respetando los parámetros que ya están establecidos, ¿verdad? Que ya hay estudios científicos que nos dicen que, por ejemplo, la distancia mínima entre un implante y una pieza dentaria debe ser de 1.5 milímetros, de entre implante e implante 3 milímetros. Tener en cuenta la altura del futuro margen de esa prótesis, por lo menos 3 a 4 milímetros debe quedar por encima la plataforma del implante. Son todos aspectos que tenemos que tener en cuenta. Acá, por ejemplo, ese implante no podemos llevar la plataforma hacia vestibular, justamente por eso usamos estas guías para que nos guíen exactamente el posicionamiento del eje del implante a la hora de hacer el fresado y que nos salgan, si no por el borde inicial, por palatino, que eso es lo que buscamos. Bueno, nuestro ítem número 3 corresponde al relleno del gap. Una vez que nosotros hicimos la extracción mínimamente traumática, evaluamos el defecto óseo, si qué tipo de defecto es, estrecho o profundo o un defecto ancho, para de acuerdo a eso ver qué tipo de regeneración hacer, si ponemos solamente un biomaterial o si vamos a tener que usar membrana o hacer la técnica de RDI. Entonces, viene lo siguiente, que es el relleno del gap. O sea, tenemos que tener en cuenta que aquí hay un espacio que debe ser rellenado. Anteriormente habían estudios que decían que si ese gap era de menos de 2 milímetros no hacía falta ser rellenado, pero luego surgieron nuevos estudios en donde en todos los casos debemos hacer ese relleno del gap con un biomaterial, con un sustituto óseo, puede ser un injerto de bovino, un injerto sintético, pero debemos rellenar ese gap, eso es algo fundamental también. Y este, por ejemplo, es un caso, este era uno de mis primeros implantes post extracción, en donde le quiero mostrar, en donde yo hice todo mal prácticamente, pero anteriormente no habían tantos estudios como actualmente, ¿verdad? Más o menos ya fue ya por el 2011, fue uno de mis primeros implantes post extracción, en donde yo tengo que evaluar por qué yo no tengo que hacer una extracción con colgajo. Actualmente debo hacer sin colgajo, porque tengo acá ese hueso, esa tabla vestibular que es muy delgada, siempre es delgada, va a estar nutrida. ¿Por qué está esta tabla ahí? ¿Qué es lo que le da soporte? ¿Qué es lo que le da la vitalidad? Va a estar el aporte nutricional que va a tener desde del ligamento periodontal, de la raíz, desde la médula, que en este caso prácticamente no existe, ya que es muy cortical, muy delgada esa tabla ósea, y desde el periósteo, desde el periodonto, ¿sí?
periodonto, periósteo y médula. Pero la médula prácticamente acá eliminamos ya que es un hueso muy cortical. Entonces, si yo hago un colgajo, le estoy eliminando una parte del aporte vascular que proviene del periósteo. Y el otro ya le había eliminado porque al eliminar el diente y el ligamento periodontal, le sacamos el otro aporte vascular. Entonces, eso indefectiblemente va a remodelarse y va a remodelarse hacia el implante. Así que vamos a perder volumen, eso es lo que pasa, vamos a perder volumen por vestibular. Por eso es que debemos hacerlo mínimo, mínimamente invasiva, sin hacer colgajos, para evitar eso, ¿no? Y rellenar el gap. De todas maneras, por más que rellenemos ese gap, siempre va a haber de todas maneras una contracción de esos tejidos, por más que no hagamos un colgajo, ¿verdad? Por eso es que nosotros vamos a tener que compensar casi en más del 90% de los casos con un injerto de tejido conectivo para compensar esa pérdida que va a suceder de ese hueso vestibular, esa pérdida de volumen. Entonces, si nosotros buscamos una estética, vamos a tener que hacer eso. Entonces, fíjense lo que pasó acá. Cuando yo hago otra vez la reapertura, voy a colocar el cicatrizador, me encuentro ya, obviamente, remodelado. En este caso, yo ni siquiera, o sea, hice un colgajo, cosa que hoy está ya contraindicado, y no rellené ese gap. Entonces, lo que va a pasar va a ser esto. Y entonces eso va a repercutir en la estética rosa porque también va a haber una depresión a nivel de los tejidos blandos. Lo bueno que está el implante rodeado totalmente de hueso, pero sí o sí vamos a tener que compensar con un injerto luego de tejido conectivo, cosa que actualmente ya hago al momento de instalar los implantes. Entonces, en otro caso mío, donde ya fui aprendiendo con el tiempo, ¿verdad? No abrimos colgajo, pero instalamos el implante con una relleno ya del gap. Entonces, yo abro un colgajo ahora para colocar el cicatrizador, ¿verdad? Yo podía hacer, claro que podía hacer más pequeño mi colgajo, pero yo quería ver la diferencia. Entonces, ahora sí puedo ver la diferencia. Fíjense, esto y esto. Acá haciendo colgajo y sin rellenar el gap. Acá rellenando el gap y sin abrir colgajo en esta cirugía. Ahora lo abrí solamente para, ya después de unos meses, para colocar cicatrizador. Entonces yo puedo ver cómo se mantiene ese volumen óseo si yo respeto eso. Entonces pude comprobar clínicamente en mis propios casos todo lo que avala los artículos científicos actuales. El ítem número 4, que corresponde a los injertos de tejido conectivo. Vamos a ver los tipos de injertos de tejido conectivo. Hay ciertas maneras de extraer ese injerto de tejido conectivo subepitelial que generalmente hacemos del paladar, ¿no? Pero vamos a ver que hay dos zonas que pueden ser donadoras de ese injerto de conectivo. Tenemos el tuber y tenemos el paladar. Hay ciertas diferencias de ese tejido conectivo referente al tuber o al paladar. Entonces, fíjense, por ejemplo, la diferencia. Esta es una foto tomada de amigo de implante perio, en donde podemos observar la diferencia entre un injerto y otro. En este injerto de tuberosidad podemos ver que hay menos tejido glandular o tejido adiposo, como si es más constante en el paladar. ¿Y cuál va a ser la desventaja de tener más tejido adiposo o glandular en un injerto de tejido conectivo? Que eso se va a resolver con el tiempo. Entonces, si yo tengo un injerto más fibroso, más rico en colágeno, en fibras colágenas como lo es el injerto de la tuberosidad, entonces yo voy a garantizar una mayor estabilidad dimensional de ese injerto a lo largo del tiempo. Pero lo que pasa es que no todas las veces podemos recurrir al tuber. Hay veces que el paciente tiene terceros molares, prácticamente no tiene mucho para extraer de esa zona. Entonces, lo que sí o sí vamos a encontrar siempre es un injerto en el paladar, que es prácticamente lo que vamos a recurrir
en la mayoría de los casos también. O sea, si en 100% de los casos yo puedo recurrir a un injerto de tuberosidad, perdón, un injerto de palato, ¿sí? Pero no en todos los casos voy a poder recurrir a un injerto de tubo. Entonces, lo que nosotros buscamos, fíjense, este es un corte histológico de esta foto donde prestaba el doctor André Vilela, en donde acá tenemos el epitelio, esto corresponde al paladar, fíjense acá está las rugosidades del paladar, eso quiere decir que acá estamos hacia la zona anterior y acá hacia la zona posterior, donde hay menos rugosidades palatinas. Y lo que nosotros buscamos es el tejido que está debajo de este epitelio, que corresponde al tejido conjuntivo subepitelial propiamente dicho, ¿verdad? Que es también corresponde a la lámina propia. Y fíjense que cuanto más profundo es más glandular, también presenta más tejido adiposo. Entonces, nosotros buscamos un tejido, si vamos a recurrir al paladar, que no esté tan profundo, porque generalmente a mayor profundidad tenemos más tejido adiposo. Pero tampoco debe ser este tejido superficial que corresponde al epitelio, ¿sí? Tenemos que buscar este tejido que está acá, debajo del epitelio, que más o menos tiene un espesor de 0,5 a 1 milímetro en algunos casos. Entonces vamos a ver que hay, a medida que esto es correspondiente ahora a un corte histológico, a medida que llegamos a las fibras, acá tenemos las fibras ricas en colágeno, que es lo que nosotros buscamos. Ahí ya presentan vasos sanguíneos y a medida que vamos más para adentro, más para la profundidad, más hacia el periósteo, encontramos más tejido adiposo. Entonces, buscamos un tejido que sea rico en fibras colágenas, que corresponde más o menos a esta zona. Entonces, vamos a tener algunas técnicas de extracción de ese tipo de injerto. La primera que vamos a ver es la técnica lineal y luego vamos a ver una técnica por desepitelización. La técnica lineal consiste en hacer una incisión lineal, como dice su nombre, ¿verdad? Lineal, pero extraer el tejido subepitelial, el tejido conectivo subepitelial, dejando el epitelio y extrayendo solamente ese tejido subepitelial para luego posteriormente suturar nuevamente, reposicionar ese epitelio y hacer una sutura ahí. Puede presentar algunas desventajas, ya que generalmente si el grosor no es tanto, algunos pacientes tienen más grueso el tejido conectivo que otros, en la zona del paladar. Si no tenemos tanto grosor, si es menor a 3 milímetros, va a ser muy difícil recurrir a esta técnica, puesto que al hacer esta incisión ya podemos estar incidiendo un poco el conectivo y sacamos un pedazo muy profundo. Al ir más profundo también es operatorio más doloroso para el paciente. Y aquí el cuidado que tenemos que tener es con la arteria palatina mayor, ¿sí? No llegar a lesionar para no tener un sangrado importante en esa zona. Luego existen otra técnica que es por desepitelización, que es la que actualmente me gusta más. Y entre esas dos técnicas tenemos desepitelización por lámina, que se hace con una lámina bisturí 15 o 15C, o por dermoabrasión, que se utiliza esta fresa 3053 de la Cajesores. Entonces vamos a mirar un poco las diferencias. Acá yo tengo una toma de injerto conectivo por desepitelización. Eso quiere decir que voy a retirar epitelio y afuera de la boca voy a hacer la desepitelización. Entonces, a diferencia de la técnica lineal, se retira también el epitelio con el conectivo que estaba abajo. Una vez que retiramos el injerto del epitelio con el conectivo, vamos a desepitelizar con una hoja de bisturí. Ahí vemos cómo estamos trayendo, acá tenemos el epitelio, ahí está el epitelio, estamos desepitelizando con la hoja de bisturí. Retiramos ese epitelio y ahí debajo tenemos el tejido conectivo. Algunas desventajas que podemos tener con esta técnica es que tenemos que ver muy bien, a veces no se puede notar
el tejido conectivo, digamos, la diferencia entre el tejido, el epitelio y el tejido conectivo no es muy notoria. Y si dejamos un poco de epitelio en nuestro injerto de tejido conectivo cuando colocamos en nuestra zona del implante, podemos provocar algunos quistes epiteliales. Entonces, actualmente estoy utilizando esta técnica que es por demodulación, que hacemos un desgaste del epitelio antes de hacer la extracción de ese tejido. Entonces lo que hacemos primero es hacemos una anestesia que no sea tan profunda. ¿Por qué no quiero que sea tan profunda? Porque van a ver, ustedes cuando yo hago el desgaste con la fresa para retirar el epitelio y luego retirar el conectivo que está de abajo, a diferencia de la técnica anterior, en esta técnica se retira el epitelio con el conectivo y luego fuera de la boca se desepiteliza con una lámina de bisturí. Con la técnica por demodulación, lo que nosotros hacemos es desepitelizar directamente en boca, pero como yo sé cuando llego al tejido conectivo, generalmente está 0,5 a 1 milímetro por debajo del epitelio, lo que yo debo hacer es usar esta fresa diamantada, ¿sí? En forma de rueda, tiene un extremo plano. También se puede hacer con una esférica, ¿verdad? Pero cuando yo uso esta fresa se queda mucho más regular el injerto de conectivo. Van a ver después cómo queda. Es mucho más estético también el resultado. Entonces, una vez que yo hago el fresado para desgastar el epitelio, voy a observar que al comienzo no sangra. Eso quiere decir que estoy en el epitelio. Una vez que empiezo a ver un poco sangrante la zona, quiere decir que ya estoy entrando al tejido conectivo, puesto que ahí empiezan a haber más vasos sanguíneos. Entonces ahí yo me doy cuenta que ya estoy en tejido conectivo. Entonces debo parar mi desgaste y hacer la remoción de ese injerto. Acá podemos ver esa técnica. Ahí vemos cómo empieza un pequeño sangrado. Al empezar ese sangrado, yo no anestesié muy profundamente aún. ¿Por qué? Porque si yo anestesio muy profundo, ese vasoconstrictor va probablemente interferir con ese sangrado. Es un signo clínico que yo estoy viendo que yo ya llegué al tejido conectivo. Entonces, una vez que llego al tejido conectivo, ahí empiezo a anestesiar mejor. De todas maneras, mi anestesia ya no va a ser doloroso para el paciente, por más que haya sido un poco superficial. Una vez que llego al epitelio, veo que hay un poco de sangre, entonces empiezo a anestesiar bien. También ahí ya quiero que afecte también un poco para la hemostasia. Y empiezo a retirar con una lámina número 15. Fíjense cómo se ve más adiposo hacia el fondo. A medida que más profundo es, tenemos más tejido adiposo. No hace falta que yo retire muy profundo. Y fíjense ahí en la zona, una vez que retiro el injerto, yo le coloco una membrana de PRF en la herida, ¿sí? Para estimular la regeneración de los tejidos. Y se sutura. Entonces, fíjense ese tejido que obtenemos, un tejido bien plano, no necesitamos que sea muy espeso. Tunelizamos y reconstruimos externamente esa tabla vestibular, ¿sí? Por fuera de la tabla vestibular para que nos quede esa ganancia de volumen por vestibular. Rellenamos el gap, en este caso utilicé un cicatrizador y otra vez una membrana de PRF al cicatrizador, ¿sí? Entonces puedo ver mi tejido conectivo está por dentro, lo que se ve ahí afuera es nada más que la membrana de PRF que está cubriendo todo y una provisionización con unos dientes adhesivos. Yo debo mantener el perfil igual de emergencia acá, que eso vamos a ver enseguida. Entonces, algunas diferencias que podemos ver entre un injerto de tejido conectivo por desepitalización, se ve mucho más rico en tejido, en fibras colágenas, y esto,
por incisión, por un tejido conectivo subepitelial por técnica lineal, donde yo puedo normalmente retiro más profundo y generalmente agarro un poco más de tejido glandular o tejido adiposo, ¿sí? Lo que yo busco más es este tipo de tejido, no tanto el adiposo, puesto que eso se va a reabsorber con el tiempo, que va a perder volumen mi tejido conectivo. Este tejido conectivo, mucho más rico en fibras colágenas, es un tejido que va a perdurar mucho más tiempo, va a permanecer mucho más tiempo estable. Entonces, esta es una técnica muy, muy buena que actualmente se está preconizando. Hay algunos contras que tenía esta técnica que decían que al ser por desgaste probablemente se podría obliterar algunos vasos sanguíneos de ese injerto, lo que podría hacer que no se revascularice apropiadamente al ser insertado en su posición. Pero este estudio del 2020 es muy actual, en donde hizo una comparación entre las dos técnicas de desepitelización, una por bisturí, haciendo fuera de boca, y otra por dermoabrasión, haciendo en boca y luego retirando el conectivo, como vimos recién, donde se pudo concluir que no hay diferencias significativas entre una y otra técnica. Entonces yo puedo usar cualquiera de las dos técnicas. Las dos técnicas están avaladas, ¿sí? Entonces, este caso de una técnica lineal, fíjense, este caso anterior, ¿verdad? Yo, antes de conocer todos estos protocolos, ¿verdad? Yo no hacía injerto de tejido conectivo, entonces lo que me pasaba era esto, pérdida de volumen por vestibular. Esto es lo que pasa con el tiempo al no hacer el injerto de tejido conectivo. Entonces, hacemos un injerto conectivo, en este caso técnica lineal, retiramos el tejido conectivo subepitelial y hacemos una técnica en túnel, ¿sí? Sin abrir colgajo. Ya estaba el término, presente, ¿verdad? No abrir colgajo. Hacer por tunelización para devolver para compensar esa pérdida de volumen que había sufrido esos tejidos. Entonces, fíjense cómo después de 3 meses ese volumen está compensado. De una vista oclusal, yo puedo observar, esta es la corona provisoria aún, porque yo necesito darle unos meses para que se estabilice ese tejido para poder tomar la impresión para la definitiva. Pero yo pude compensar gracias a ese injerto de tejido conectivo. Entonces, ¿cómo yo voy a tunelizar? Existen actualmente microláminas en el mercado, y lo que yo voy a hacer es entrar por encima de la tabla vestibular, ¿sí? Y realizar esos movimientos, inclusive desde los dientes vecinos, sin cortar esa papila. Esto es lo fundamental, no cortar la papila. Fíjense cómo con estos instrumentales, a microláminas, podemos hacer esa desinserción del tejido conectivo y hacer un espacio, crear un espacio para nuestro tejido conectivo que retiramos del paladar. Entonces, una vez creado ese espacio, retiramos el conectivo del paladar y hacemos ¿cómo llevamos? Lo que hacemos es hacemos el hilo, pasamos el hilo por fuera, salimos por el alveolo, lo pinzamos al injerto y volvemos a entrar y salimos en el mismo lugar más o menos, en esa zona. Entonces, esta zona es lo que yo quiero darle volumen, porque ahí es donde va a perder volumen si yo no hago esta cirugía de compensación. Entonces, ahí yo me ayudo con el hilo para traccionar y colocar el implante el injerto de conectivo en su posición. Una vez suturado, en este caso acá lo que yo veo no es el conectivo, sino este era el PRF que yo le coloqué para cubrir todo. Y se coloca el diente provisorio. Fíjense cuando tunelizamos y despegamos bien, cómo podemos migrar ese margen para coronal. Este caso, por ejemplo, esta paciente tenía el margen más esta era la pieza dentaria antes de ser extraída, tenía una fractura, en donde el margen
gingival estaba más para apical que el lado del central opuesto, ¿verdad? Entonces, si yo despego bien con esas láminas, ese tejido, hago una buena tunelización, despego el conectivo de mi hueso, logro despegar papilas, voy a poder posicionar sin tener que hacer ningún colgajo más coronalmente ese margen gingival para posicionarlo. Este ya es luego del implante, este es el provisional, y esto era antes de la extracción, ¿sí? Entonces, si yo despego bien, colocando el injerto de conectivo, puedo hacer una sutura hacia coronal para desplazar más el margen para coronal, ¿sí? Trato de compensar siempre. Y en quinto lugar, lo que debemos tener en cuenta es mantener el perfil de emergencia. Ese perfil, al ser extraído, yo debo de tratar de mantener. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Haciendo un provisional inmediato. Pero, ¿qué pasa si yo no puedo hacer un provisional inmediato? No en todos los casos voy a poder hacer una provisionalización inmediata, ya que hay veces que, como en este caso, por ejemplo, vemos que hay un gap, el implante está solamente por palatino, está trabado, tiene estabilidad primaria, pero yo no me quiero arriesgar muchas veces a hacer una provisionalización inmediata, ya que veo que no hay, que está solamente tal vez en apical ese torque, no es tiene buen torque, pero solamente ese torque está en apical. Entonces a veces yo puedo recurrir en ese caso, a cicatrizadores personalizados. Vamos a ver, este caso por ejemplo es también de un injerto de conectivo, pero vamos a ver cómo ese perfil crítico y subcrítico puede afectar a nuestra estética rosa. En este caso, por ejemplo, luego de hacer un injerto de tejido conectivo y luego de un provisorio sobre implante, luego de modificar el perfil de emergencia, jugando un poco con el perfil crítico y subcrítico, nosotros podemos devolver las papilas, podemos hacer que ese margen gingival baje. Fíjense cómo acá estaba más alto y luego de corregir, hacer pequeñas correcciones en el perfil de emergencia de provisional, nosotros podemos corregir eso. Entonces, hay un artículo de Wansu del 2010 que nos dice que ese perfil crítico y subcrítico, o sea, nos describe el perfil crítico y subcrítico. El perfil crítico es todo lo que está por debajo de ese margen gingival, 1 milímetro por debajo. Sería esto que vemos acá, perfil crítico de mi provisional. Y el perfil subcrítico, lo que va debajo del perfil crítico hasta la plataforma del implante. Toda esa parte del provisional que corresponde a lo que va debajo del perfil crítico hasta la plataforma del implante. Entonces, con este artículo se demostró que si yo hago más cóncavo el perfil crítico, yo puedo hacer que descienda ese margen gingival hacia apical, hacia incisal. Entonces, haciendo unas pequeñas correcciones de ese perfil subcrítico y crítico, haciéndolo más cóncavo, yo voy a hacer que baje, y si quiero que suba, si está muy bajo, yo lo que voy a hacer es hacerle más convexo. Entonces ahí va a volver a subir mi margen gingival. Lo que yo busco es que esté igual al central homólogo en este caso. Entonces, haciendo eso y también haciendo ciertas correcciones del perfil crítico hacia proximal, más el injerto de conectivo que hicimos aquí, pudimos rellenar nuevamente esas papilas que estaban con un aspecto de black space ahí. Entonces, ¿qué es lo que demuestra este artículo de Wansu del 2010? Que si yo tengo un perfil, jugando con el perfil crítico, por ejemplo, esta zona, yo puedo hacer más convexo, o el perfil subcrítico, si yo hago más convexo, puedo hacer que se cierren esos espacios negros de la papila. Entonces, eso fue lo que hicimos acá para poder cerrar esos espacios. Lo hicimos un poco más convexo en proximal y más cóncavo en esta zona vestibular,
para que baje el margen y para que baje las papilas. Entonces lo que buscamos que sea cóncavo aquí para darle soporte a estos tejidos perimplantares que van a tener que entrar aquí, ¿sí? Para que, como yo veo acá, perfil crítico y subcrítico, ¿sí? Si yo este perfil crítico hago un poco más cóncavo, yo voy a poder hacer que el margen migre más hacia incisal. Jugando un poco con esos perfiles, yo puedo hacer que mi margen sea simétrico, digamos, al diente de la pieza homónima. Entonces, hay algunos factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, el hueso residual, valorar la clasificación 1, 2, 3, 4 de Kahn que vimos, el margen gingival. Si yo tengo un margen gingival de más de 4 milímetros, mi amigo de implante perio, donde tuve la satisfacción de hacer cursos con ellos, esto sacado del libro de implantología, perimplantología estética, del Jolie, Carvalho y Silva. Ellos no recomiendan cuando el margen gingival es de más de 4 milímetros, hay una recesión de más de 4 milímetros, no hacer implante inmediato en ese sentido. Si tengo de menos de 4 milímetros hasta 3 milímetros, yo podría hacer un implante inmediato y, como vimos hace rato, tratar de hacer migrar para incisar ese margen, haciendo una buena tunelización y suturas de posicionamiento apical o de traccionamiento coronario, ¿sí? También tengo que valorar el biotipo gingival, grueso, intermedio, fino, pero ya vimos que aunque por más que sea un perfil periodontal grueso, si mi tabla vestibular tiene menos de 1 milímetro, igual va a tener que necesitar ser compensado con un injerto de tejido conectivo. Y evaluar los defectos de tabla vestibular. Como vimos hace rato, defecto íntegro, con fenestración, o pueden ser defectos estrechos o cortos, o estrechos y largos, que son defectos favorables, o defectos anchos y profundos, que son defectos desfavorables. Entonces, teniendo en cuenta esto, yo voy a tomar en cuenta los factores de riesgo y me voy a ir inclinando hacia un implante inmediato o hacia una preservación alveolar, ¿sí? ¿Cuándo me voy a inclinar hacia una preservación alveolar? Si tengo la clasificación Kahn tipo 4, en donde yo no tengo ese hueso residual para anclar mi implante, para darle estabilidad y fijación primaria, no tengo hueso apical, entonces, ¿para qué arriesgar? Necesito hacer preservación alveolar. En los demás tipos de Kahn se puede hacer implante inmediato. En esta imagen, cuando yo voy a hacer una preservación alveolar, cuando tengo más de 4 milímetros de recesión. Y me voy viendo en estas imágenes, en estos tipos de defecto vestibular de la tabla, si está íntegro, implante inmediato. Si está con defecto estrecho, implante inmediato. Si está con defecto amplio y profundo, implante inmediato, siguiendo siempre esos parámetros que vimos de utilizar siempre relleno del gap y utilizar membranas o en su defecto la técnica RDI. Pero si tengo un defecto de la tabla palatina, como en este caso, porque hay un quiste o algo que causó esta pérdida de tejido óseo, entonces me voy a jugar también por una preservación alveolar. ¿Y cómo vamos a mantener el perfil de emergencia? Podemos mantener mediante la provisionalización inmediata de ese implante, teniendo en cuenta ese perfil crítico y subcrítico que vimos recién, mediante un cicatrizador personalizado que también va a tener en cuenta ese perfil crítico y subcrítico, y mediante una prótesis adhesiva ovoide, que también tiene que tener en cuenta esos perfiles críticos y subcríticos. Ahora, cuando yo me juego por uno de estos, si yo veo que mi implante está rodado, tiene el apical bastante hueso, más de por lo menos 5 milímetros, si está bien trabado, con por lo menos más de 40 newtons de torque, yo puedo jugarme a hacer una provisionalización inmediata. También depende mucho del paciente, de que el paciente coopere. Tiene que saber que el paciente que no puede morder cosas duras, tiene que cuidar ese provisional, y también la oclusión tiene que estar equilibrada, no debe ser un luxómano,
Tenemos que dejar sin oclusión ese provisional, por lo menos 1 milímetro en infraoclusión, todos los detalles que tenemos que tener en cuenta para poder hacer una provisionalización, hacer un provisional inmediatamente a la instalación del implante. Si yo veo que tengo poco torque, que no tengo mucho hueso, no me quiero jugar, veo que el paciente bruxa, entonces me puedo jugar por hacer un cicatrizador personalizado. Ahora, cuando veo que mi implante tiene muy poca estabilidad primaria, puedo jugarme por hacer una prótesis ovoide. Coloco la tapa del implante y una prótesis ovoide para mantener siempre ese perfil de emergencia natural de la pieza perdida. Vamos a ver un poquito cada uno. Confección de la corona. Bueno, todo rápido voy a hablar de esta parte. Vamos a pasar rápido de colocar un provisional inmediatamente. Ahí tenemos que marcar el perfil crítico para jugar un poco con el contorno crítico y subcrítico. Entonces buscamos hacer cóncavo esa zona para darle más espacio a los tejidos blandos, para que se puedan acomodar y puedan mantenerse estables en el tiempo. Tiene que ser una zona bien pulida para que no haya una inflamación. Entonces vamos a ver un poquito un caso de un implante con provisionalización inmediata. Hacemos la extracción mínimamente traumática, empezamos a hacer el posicionamiento ideal, empezando la pared palatina, ahora tenemos la clasificación clase 1 de CAM. Colocamos el implante, hacemos la tunelización, retiramos un injerto del paladar, tunelizamos el conectivo, colocamos el relleno del gap, marcamos el contorno crítico y subcrítico para jugar con esto y colocar el provisional al mismo tiempo. Fíjense acá, yo veo mayor volumen inclusive que el lado opuesto. Eso es lo que yo quiero ver para que eso, yo sé que se va a contraer un poco con el tiempo. Pueda quedar la estética rosa quede muy bien. Cicatrizador personalizado, hay varios artículos que hablan ya de esto. A partir del 2015 se empezó a hacer mucho para justamente mantener también esa arquitectura gingival. Vemos que cada pieza dentaria puede tener diferentes formas. Lo que nosotros buscamos es mantener justamente esa forma, ese formato original de la raíz de la corona. Entonces vamos a ver un poquito un caso clínico con cicatrizador personalizado. Fíjense, esto es clasificación tipo 1. Lo que más vamos a encontrar de CAM, ¿verdad? Hueso residual hacia palatino. ¿Sí? Y acá podemos ver en esta tablita el promedio, vemos 81.1 en promedio. La clase 2 tenemos 6.5, la clase 3 tenemos 0.7. Muy raro, ¿verdad? Que haya más por vestibular. Entonces, generalmente casi siempre va a ser una clase 1. Pero de acuerdo a eso, vamos a tener que hacer nuestro fresado. Entonces, por eso es muy importante tener una CONBIM y analizar previamente esa situación de la raíz. Entonces, hacemos la extracción mínimamente traumática sin hacer colgajos con nuestro dispositivo que tenemos para hacer extracciones con el sistema de polea. Mínimamente traumáticas, hacemos el fresado quirúrgico, vimos que era clase 1, entonces vamos a trabajar en esa pared palatina, colocamos, instalamos el implante, dejamos ese gap que tenemos que dejar, hacemos que el implante, esa plataforma no quede muy cerca de la tabla vestibular. Ahí podemos observar cómo rápidamente va colapsando el tejido. Esto era al momento de la extracción de la pieza dentaria, apenas con la primera fresa lanza. Fíjense cómo al momento de instalar el implante, que habrá pasado como 20 minutos, fíjense cómo ya empieza a colapsar el tejido alrededor. Por eso es importante hacer el relleno del gap y a devolver con esa pérdida de volumen que va a sufrir. Nosotros acá podemos evidenciar en minutos que ya hay una pérdida de volumen. Con el pasar de los días se va acrecentando esa pérdida de volumen que va efectivamente ocurrir prácticamente, como vimos ya, en un 90% de los casos. Y justamente para evitar eso es que nosotros recurrimos al injerto de tejido conectivo para compensar justamente esa pérdida de volumen. Entonces, hacemos un cicatrizador personalizado que se puede hacer de un cilindro provisorio, un pilar multifunción,
con resina flow, resina fluida, vamos polimerizando y copiando ese formato del perfil crítico y subcrítico de la pieza original, que es la que buscamos mantener para que no se modifique estas papilas, para que se mantengan en su posición, para que ese margen se mantenga al mismo nivel, como en este caso está al mismo nivel. Queremos que se mantenga al mismo nivel. Por eso hacemos todo esto, tratando de copiar el perfil crítico y subcrítico. Entonces, como ya vimos en nuestro artículo de Wansu, copiamos el perfil crítico y subcrítico, hacemos el cicatrizador a la medida de ese alveolo, y esto es fundamental que esté bien pulido para evitar inflamaciones. Hacemos el relleno de nuestro gap. En este caso utilizamos también membrana de PRF para hacer un sellado biológico ahí. ¿Qué ventaja me puede ofrecer? Es un plus que yo le estoy dando. Puedo hacer sin PRF, puedo hacer, pero si yo le coloco una membrana, voy a estar ganando un plus, haciendo un plus con ese paciente. ¿Qué va a tener esa membrana? Dentro de esa membrana voy a tener plaquetas, voy a tener una red de fibrina que va a contener plaquetas y también va a contener leucocitos. Esta es la centrífuga Process Duo del protocolo Chocrun que nosotros realizamos. Una vez centrifugada la sangre del propio paciente, es un tratamiento totalmente autólogo, retiramos el coágulo de fibrina para colocar en una caja especial para formar nuestras membranas de fibrina. ¿Qué va a tener esa membrana de fibrina? Dentro de la membrana de fibrina nosotros vimos que vamos a tener, histológicamente sabemos que tenemos ahí plaquetas y leucocitos fundamentalmente. Esas plaquetas, ¿qué es lo que van a aportarnos? Las plaquetas, como vemos en esta imagen esquemática, van a empezar a degranular, y al degranular, al activarse, van a empezar a liberar factores de crecimiento. Esos factores de crecimiento van a hacer que se diferencien, por ejemplo, ciertas células indiferenciadas en fibroblasto, van a ir formando tejido conectivo rápidamente, o osteoblasto, y eso va a hacer que se cicatrice más rápido. ¿Qué nos va a dar los leucocitos? Fíjense, nos va a proteger de una invasión bacteriana. Estos son leucocitos en una imagen microscópica, fagocitando cuerpos extraños o bacterias. Podemos saber que eso es una de las funciones también de los leucocitos. Entonces, nos va a liberar factores de crecimiento que va a hacer que se regenere rápidamente los tejidos, y nos va a proteger también un sellado biológico antibacteriano gracias a esas propiedades fagocíticas que tiene. Todo eso colocamos alrededor del cicatrizador personalizado para que nos haga este sellado que vemos acá. Es un plus que le estamos colocando a nuestro paciente. Fíjense la cicatrización. Esta cicatrización ya por unos días, 15 días acá, 30 días acá. Este paciente tenía, mientras tanto, utilizaba un provisorio adherido a las piezas dentales adyacentes. Acá podemos ver el provisional, y aquí el cicatrizador personalizado, manteniendo justamente esa arquitectura original que tenía nuestra pieza dentaria. Esa es la función. Y fíjense, a los 90 días nosotros le debemos evaluar, porque son 90 días lo que necesitamos para la estabilidad de esos tejidos. Si en 90 días yo veo que el margen sigue en la misma línea del diente vecino, entonces estamos bien. Necesitamos copiar ahora ese perfil de emergencia para la corona definitiva. Si yo veo que el margen gingival está más para coronar, yo voy a jugar con el perfil crítico, subcrítico, voy a hacer un poco más convexo. Eso va a hacer que migre un poquito para apical este margen. Y si veo que está más para apical, voy a hacerlo más cóncavo para que descienda un poquito más el margen gingival. Es jugar con los perfiles críticos y subcríticos. A los 90 días yo evalúo ese perfil, me gusta, está en la posición del margen gingival ideal,
Entonces, para que yo pueda hacer con una corona definitiva eso mismo, para que no me varíe, yo debo de tomar una impresión personalizada también. ¿Cómo voy a hacer eso? Ese cicatrizador personalizado voy a colocar en un análogo que voy a colocar en un vasito de Apen con una silicona que puede ser de condensación, puede ser de adición, igual, la que tengan, y colocar alrededor un acrílico para copiar exactamente ese perfil que tenía el cicatrizador. Entonces, yo copiando ese perfil del cicatrizador, con el transferente colocado en su posición, yo coloco el transferente de impresión al implante, entonces puedo tomar la impresión de ese implante y eso me va a mantener ese perfil adecuado para hacer en la impresión, para que mi modelo también salga de la misma manera que yo tengo clínicamente en boca. Porque si yo no hago eso, si yo tomo simplemente con un transferente, rápidamente esos tejidos van a empezar a colapsar, van a modificarse. Entonces, yo lo que quiero es mantener eso para que en el laboratorio de prótesis puedan copiar también exactamente ese perfil que yo mantuve de emergencia de la con el provisional, ¿verdad? Entonces, eso se transfiere al laboratorio y en este caso se hizo una carilla, eh, una, una carilla IMAX sobre una estructura, una infraestructura de cerámica, ¿verdad? Utilizando un pilar un pilar metálico. Entonces vemos ahí en el modelo está la infraestructura y nosotros le colocamos, luego cementamos una carilla con todos los pasos de cementación correspondientes. Puedo hacer una corona, puedo hacer también, ¿verdad? Pero, ¿qué nos da la carilla en este caso? Jugar un poquito más con las tonalidades, con el cemento, por ejemplo, para ver en boca cuál es el que le queda mejor al paciente. Con los try-in y todo eso podemos jugar un poquito para colocar y que quede la mejor forma. Este es el caso colocado al momento. Fíjense cómo se puede mantener el mismo nivel de la encía. Este era preoperatorio y postoperatorio. Perdón, post ya instalación de la corona definitiva. Un año de control y los tejidos estables. Entonces, algunas conclusiones. Tenemos que tener en cuenta el checklist preoperatorio, clasificación de CAM, ya vimos eso, selección del implante y de los biomateriales adecuados, selección del procedimiento de regeneración ósea, analizar la posibilidad de un injerto de tejido conectivo. En el checklist intraoperatorio, la extracción mínimamente invasiva, el posicionamiento 3D es súper importante, la estabilidad primaria de ese implante, para de acuerdo a eso yo analizar si voy a hacer una provisionalización inmediata, un cicatrizador personalizado o le voy a poner una tapa y voy a hacer un puente, digamos, ovoide como provisional para mantener esos tejidos. Y un checklist protésico, que sería la copia del perfil de emergencia para provisional o cicatrizador personalizado, copiando los perfiles críticos y subcríticos, la forma, color y textura dentaria. Este es el caso en resumen, en un videito. La extracción mínimamente invasiva. Posicionamiento ideal 3D. Copia del perfil de emergencia con un cicatrizador personalizado en este caso. Lo hacemos con resina flow, pulimos bien, súper bien pulido, damos un acabado, relleno con biomaterial, en este caso usamos membrana con el cicatrizador personalizado, la impresión personalizada,
la infraestructura y la carilla en linear IMAX o silicato de líquido. Y ahora vamos a ver un segundo caso en donde vamos a realizar un puente, digamos, adherido ovoide, porque el caso no quedó muy trabado, quedó un poquito más de 15 a 20 newtons, entonces ni siquiera quise arriesgar, digamos, con un cicatrizador personalizado. Esta sería otra opción, una prótesis adhesiva ovoide. La misma cosa, hacemos la extracción mínimamente invasiva, tunelizamos, colocamos la posición 3D ideal. Este es el caso de desepitelización por dermoabrasión. Retiramos el injerto tejido conectivo. Colocamos una membranita de PRF ahí. El tejido conectivo en posición. Usamos suturas 5-0 lo posible o 6-0, lo más fina posible. Esa es la membrana ya de PRF. Este es el puente ovoide copiando el perfil crítico y subcrítico. Una prótesis adhesiva que está hecha con resina. Y ese creo que era el último caso. Sí. Entonces, para terminar, de donde yo me guié para hacer esta charla, de la bibliografía, el libro de implantología estética, el 2015 del Dr. Jolie Carvalho Silva, Pathology Retrieving in Regenerative Dentistry, Joseph Chopin y el Dr. Richard Miro, implantología mínimamente invasiva, Alessandro Ponzi, implantes en áreas estéticas y restauración alveolar inmediata de José Carlos Martín Tarrosa. Es un libro de toda esa técnica de RDI, restauración alveolar inmediata que vimos en la punta. Bueno, muchísimas gracias. Espero que le haya gustado y estoy disponible para las preguntas que sean necesarias. Muy bien, Guille. La verdad, muy interesante todo lo que planteaste, todo lo que mostraste. Realmente muy didáctico. Te felicito por la calidad de docencia que tenés. Realmente fue una clase magistral en cuanto al manejo del implante inmediato. Bien, hay muchos colegas que te quieren hacer varias preguntas. Bien, mientras vos vas saliendo de la parte de compartir y todo eso, realmente te felicito. Un tema muy interesante. Aprendimos bastante de lo que es la parte de implantología. Bien, y hay algunos colegas que también ya nos van a empezar a mandar saludos y felicitamos a todos los colegas que se quedaron, casi son 1 hora y 30 minutos que estamos, bien, que estamos acá también en línea. Bien, el doctor Manuel Rocha. Sí, adelante, Guille. Sí, como pudimos ver, digo nomás que el doctor... Que la parte de implante inmediato en área estética no es algo muy sencillo, no es algo hay a veces mucho más difícil que hacer varios implantes simultáneos, algo que requiere mucha técnica y la técnica es muy sensible. Entonces, si queremos que el resultado sea óptimo, debemos de seguir estrictamente los pasos. Perfecto. Bien, Guille. Tenemos una pregunta del doctor Andrés Torres. Saludos, colegas. Gracias por continuar el aprendizaje por este medio. Bien. Tenemos a la doctora Elizabeth de Bolivia. Nos manda un cordial saludo. La doctora también. También hay doctores que nos están saludando. Bien, la doctora Jennifer Muñoz nos manda saludos desde México. Desde México nos ven, querido doc. Y también la doctora Katia Marlene también le manda saludos desde Ecuador. Desde Ecuador, colegas desde Ecuador, México, desde Bolivia. El doctor Freddy, excelente tema.
Doc le manda saludos. Bien, también tenemos un cordial saludo del doctor del doctor Ricardo, bien, que nos manda también saludos. Es un gran exponente también en la parte de implantología acá en la Argentina. Temas muy interesantes. Bien, el doctor Andrés Torres hace una pregunta interesante. En el agregado del biomaterial, ¿qué recomienda condensarlo el biomaterial cuando se habla? Me imagino que se está hablando del GAF. ¿Qué piensa acerca de esto, mi querido Doc? Sí, yo pienso que sería ideal condensarlo para tratar de mantener el volumen. De todas maneras, se va a perder un poco de volumen de tabla, por más que nosotros rellenemos el gap, pero va a hacer va a evitar que si no rellenamos completamente, si condensamos bien, va a evitar esa pérdida de dimensión por vestibular también. Muy bien. Gracias por la pregunta. También Andrés nos hace otra pregunta. Nos dice, en la técnica de RAD, aparte de la tuberosidad, ¿dónde más se recomienda tomar el tejido? Me imagino que el injerto de tejido conectivo, ¿no? No, ¿Es se refiere al injerto de hueso en... que se vio en la técnica RDI, en donde se tomó hueso autólogo de tuberosidad. En ese caso no fue fijado con ningún razón, sí. tornillo. Ese injerto queda trabado por fricción, así es la técnica. Entonces, indefectiblemente se usa hueso autólogo para esa técnica de tuberosidad, porque el hueso de tuberosidad es un hueso más blandito, más trabeculado, que nos da esa facilidad de poder trabar, hacer un trabamiento mecánico por fricción. Otro tipo de hueso no nos va a dar esa consistencia para trabar por fricción. Entonces, como ese es un hueso que va trabado por fricción, no lleva tornillos de fijación, ya que el implante mismo está en esa posición. Entonces, debe ser de tuberosidad. Hay todo un kit especial para hacer ese injerto, para tomar con unos cinceles especiales para hacer esa técnica. Sí, habitualmente en la parte de cirugía, lo que se recomienda es esta técnica bastante interesante, la aprendimos hoy. Era la clásica escuela hace de que cuando se saca un injerto de hueso hay que fijarlo con un tornillo, pero es real lo que también expones y está bueno de que el hueso de la tuberosidad es un hueso más maleable, de poderlo utilizar y poderlo también manejar. Es una técnica desarrollada en el 2010 por el doctor Carlos Martín da Rosa y es fantástica, me gusta mucho utilizar. La técnica original en realidad no se hace colgajo, sino que en mi caso yo realicé colgajo en este caso clínico porque justamente quería mostrar todo. Entonces, si no hago colgajo, bueno, la técnica original no se hace colgajo, se hace todo dentro sin hacer colgajo. Muy bien, Doc. El doctor Marcos López, muy buenas noches, doctor Guillermo. ¿Cuál es el cuidado de la zona donadora después de la toma de tejido? Me imagino que capaz de estar hablando de la parte de tejido conectivo en este caso. ¿Qué cuidados, Doc, se podrían realizar? Idealmente es recomendable se podría hacer una protección con la lámina esta que usamos para blanqueamiento, las blanditas. Se pueden hacer esas termoplatificadas para protección, al simple hecho de protección hasta que se cicatrice la herida. Usar entre 1 a 2 semanas, eso va a favorecer mucho el confort del paciente porque es una zona que molesta un poco al comienzo, ¿verdad? Entonces, si hacemos esa plaquita, podemos proteger la zona, especialmente cuando el paciente se alimenta, ingiere bebida, entonces va a favorecer el confort del postoperatorio de ese paciente. Perfecto, querido Doc. Gilmar Jardín, excelente presentación, doctor. Desde Sucre, Bolivia, le mandan un cordial saludo, Doc. Saludos a Sucre. El doctor Marco López también manda un cordial saludo desde Cochabamba, Bolivia, desde mi tierra. Mandan también un cordial saludo. El doctor Juan Manuel manda una pregunta. ¿Cómo se fija el injerto conectivo para que no se desaloje? Sí, se fija con suturas. ¿Sí? Lo que hacemos es primero
pasamos un hilo de sutura a través de la encía, tomamos el injerto conectivo, volvemos a salir del mismo lugar, una vez ya tunelizado la zona, ¿verdad? Y con el hilo nos ayudamos y con un instrumental a introducir lentamente en ese espacio que nosotros creamos entre la tabla vestibular y el tejido conectivo subyacente. Entonces, creamos como un bolsillito ahí. Entonces, ese lugar es donde va insertado el conectivo, que luego con dos puntitos de sutura podemos fijarlo ahí tranquilamente. Perfecto, sí, muy claro, querido Guille. El doctor Manuel, excelente, felicidades, excelente presentación, doctor. El doctor Julio, que es un amigo, primero nos da felicitaciones, darnos que excelente y muy completa la orientación, más en la parte crítica para la estética de nuestros pacientes. Felicidades, querido doc, realmente es una buena charla. Bien, también nos mandan otra pregunta. Nancy Choque, excelente charla, doctor. Una consulta. ¿Qué hueso se colocará en el implante post-exodoncia y el tipo de grano? Gracias. Manda saludos también. Sí, lo ideal es usar una granulación la más fina posible, ya que ese gap no es muy grande, normalmente de 2 a 3 milímetros. Si usamos una granulación muy gruesa, va a ser difícil de compactar un poco hacia el ápice. Entonces, las granulaciones gruesas generalmente yo utilizo para sentir elevación de piso de seno maxilar, y las más, como en este caso, para relleno del gap, las partículas más finas, ¿verdad? De menos de 0.5 a 0.3 de espesor, ¿verdad? Y generalmente puede ser un hueso bovino, yo utilizo BIOS, y también puede ser hueso trifosfato de calcio, ¿verdad? Sin problema, podríamos utilizar hueso sintético. El Galeano, acá de Buenos Aires, una buena pregunta. El ponente también nos hace una linda pregunta. Dice, ¿alguna referencia en especial en cuanto al biomaterial para el relleno del GAP? En realidad, ya utilicé bastantes marcas. Todas me dan buenos resultados, siempre y cuando utilice bien, ¿verdad? Sí tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar la tabla vestibular, el grado, si tiene algún defecto, ¿verdad? Si tiene un defecto ancho, es importante utilizar una membrana de reabsorción lenta y luego usar el injerto, ¿verdad? O si no, hacer la técnica RDI, ¿verdad? Que es la otra opción que hay. Pero cuando tenemos el defecto, eso es muy importante evaluar. Si el efecto es estrecho, como vimos hace rato, en un efecto estrecho no hace falta colocar membranas, pero sí injerto de biomaterial. Y yo he probado, por ejemplo, el BIOS, me resulta bien. También probé, por darnos algunas marcas, el RTR del Aceptodom. Son marcas que tenemos disponibles, ¿verdad? No sé si qué tan marcas tienen por allá ustedes, pero básicamente es hueso bovino. Perfecto, querido Doc. Sí, compartimos plenamente lo que usted dice. Sí, tenemos lo mismo. Lo más común y lo más habitual que podemos utilizar es el hueso bovino. Bien, el que nosotros podemos llegar a practicar, utilizarlo, es el que tenemos más común. Mi querido doctor, realmente son varios países que nos han estado acompañando. Gracias a todos los que nos acompañan. Son una hora y larga. La verdad, mucha gente ha estado mandando saludos. Les agradecemos a todos los doctores de Colombia, de Bolivia, de Ecuador, de Paraguay, de Argentina, también de Ecuador. Han estado mandándonos saludos, Doc. Realmente estamos muy felices. Te agradecemos por tu tiempo, te agradecemos por la buena predisposición de poder también compartir y todo esto. Estamos muy agradecidos con vos por también brindar tu tiempo para también mostrar un poco de docencia. Guille, algunas palabras para la gente que te están escuchando. Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias por su atención. Espero que le pueda ser productiva esta charla. Si tienen más preguntas,
yo les dejé mi Instagram donde yo siempre comparto algunos casos y siempre respondo algunas preguntas. Sin problema, me pueden contactar. Y una aclaración que veo que muchos preguntaron el tema de el GAT, ¿verdad? Normalmente podemos usar bovino sin problema. Ahora, cuando yo hago regeneraciones óseas, por ejemplo, horizontales o verticales, y necesitamos hacer una mezcla de hueso bovino con hueso autólogo. Eso es lo recomendable. Pero en estos casos de implante post-extracción, podemos utilizar simplemente hueso bovino sin problema. Muy bien, mi querido Guille. Antes de cerrar y ya terminar esto, quiero agradecerte nuevamente. Gracias a todos los colegas por sumarse. Vamos a estar teniendo un ciclo de charlas. Bien, ojalá podamos contar nuevamente con tu presencia. Realmente un gusto grande escucharte y aprender de ti. Estamos muy agradecidos a todos. A la orden. Antes de podernos despedir, Guille, te cedo la palabra para que también te puedas despedir de los colegas. Y gracias por tu tiempo también a todos. Antes de poder cerrar, quiero cordialmente invitarles el día lunes. Vamos a tener una charla con el doctor Galeano, que también vamos a tener otra charla interesante de implantes acerca de las conexiones, bien, y las plataformas, que está muy bueno que lo tomemos y lo vamos a ver, vamos a seguir aprendiendo, vamos a seguir conociendo. Y personalmente les damos muchas gracias a todos y gracias a todos por su tiempo, por estar y también por sumarse. Y también les invitamos a que esta charla la puedan compartir en sus muros, en sus perfiles, porque realmente es una charla de alto nivel el que hoy tuvimos. Muchísimas gracias, doctor, a toda la gente, a todos los que nos vieron, visto que hay tener una audiencia terrible por toda Sudamérica, inclusive gente de México, de todas partes. Y bueno, a las órdenes cuando quieran. Acá estaré siempre, doctor, sabe dónde estoy. Mi casa es tu casa, entonces estamos en contacto siempre. Muy bien, muchas gracias a todos, chicos, y estamos muy felices de tenerlos nuevamente y muchas bendiciones a todos. Nos cuidemos entre todos, este tiempo de COVID va a pasar, pero también tomemos en cuenta todos los protocolos de bioseguridad. Gracias a todos por acompañarnos, gracias Guillermo nuevamente, y gracias a todos los países que se suman, y les invitamos cordialmente a compartirlo y también a que nos vean. Lo vamos a subir también al Instagram, también lo vamos a subir a la página en YouTube, donde lo van a poder ver varias veces, aprender varias veces, y también te vamos a seguir sacando el jugo, Guille, y también es un gusto grande poderte tener ahí a la distancia. Un cordial saludo a Asunción de Paraguay, de acá desde la Argentina. Mucho éxito, a seguir cosechando éxito, Guille. Tenés un futuro grande. Muchas gracias, gracias por tu tiempo. Igualmente. Saludos cordiales a todos. Saludos a todos. Hasta la próxima. Chao, chao. Hasta la próxima, chicos. Chao, chao.